¿Les resulta familiar esta sensación? El reloj marca las 4 en punto de la mañana. Aún está oscuro y en silencio fuera, pero ustedes ya están ahí, con los ojos abiertos. Como si un despertador invisible se hubiera activado en su interior. Dan vueltas en la cama, intentan volver a dormirse, pero la mente ya empieza su propio carrusel de pensamientos. Y lo más frustrante es que todos a su alrededor dicen, ¿qué esperas? Es la edad. Hoy, vamos a desmantelar este mito de una vez por todas. Despertarse a las 4 de la mañana no es una condena, ni un requisito obligatorio de la madurez. Es una señal clara que les está enviando su organismo. En este video, les voy a contar por qué su reloj biológico se activa tan temprano, cuál es el error principal que cometen casi todos los jubilados, y lo más importante, cómo corregirlo y recuperar un descanso nocturno completo. ¿Y ustedes? ¿Se despiertan a menudo a la misma hora? Déjenos un comentario si se han sentido identificados. Antes de empezar a analizar los errores y las soluciones, echemos un vistazo rápido a la sala de control de nuestro organismo. Imaginen que cada uno de nosotros tiene un complejo sistema interno para gestionar el sueño, compuesto por 2 elementos clave. El primero es la arquitectura del sueño. Dormir no es simplemente apagar la luz. Consiste en varios ciclos, cada uno con fases de sueño ligero, sueño profundo y sueño REM, el de movimientos oculares rápidos. El sueño profundo es nuestro taller de reparación principal, donde el cuerpo se regenera. El segundo elemento son los ritmos circadianos, nuestro reloj interno de 24 horas. Ellos nos dicen cuándo es hora de dormir y cuándo es hora de estar despiertos. Con la edad, este sistema bien ajustado empieza a darnos problemas. Las fases de sueño profundo se acortan, mientras que las fases ligeras se alargan. Nos volvemos más sensibles al ruido y a la luz, y nuestro reloj interno tiende a adelantarse un poco. Comprender estos 2 principios básicos es la clave para resolver el problema de los despertares tempranos. No es magia, ni una maldición, es simplemente biología, y es algo que podemos y debemos aprender a controlar. Bueno, la primera razón, y la más fundamental, por la que ustedes se despiertan cuando aún no ha amanecido, es un cambio natural en nuestros ritmos circadianos. O dicho de otra forma, en el reloj interno del cuerpo. ¿Recuerdan cuando éramos jóvenes y podíamos dormir hasta el mediodía, y levantarse a las 7 de la mañana era una auténtica tortura? Pues bien, con la edad, ocurre justo lo contrario. Nuestro reloj biológico empieza a adelantarse. Los científicos lo llaman el síndrome de la fase de sueño avanzada. En palabras sencillas, esto significa que el cuerpo empieza a prepararse para el descanso antes. Por la tarde, les entra el sueño mucho más temprano, y lógicamente, el ciclo de sueño se completa también antes. La melatonina, la hormona que nos ayuda a dormir, empieza a liberarse más temprano, y el cortisol, que es la hormona de la energía y la activación matutina, comienza su subida no a las 6 o 7 de la mañana, sino a las 3 o 4 de la madrugada. Por eso, cuando se despiertan tan temprano, a menudo no se sienten agotados, sino con una extraña sensación de vigor, como si el organismo ya estuviera listo para empezar el día. Ojo, esto no es una enfermedad. Es simplemente una característica normal de la fisiología de la edad madura. La dificultad real es que nuestra vida social y nuestras rutinas no están sincronizadas con este nuevo ritmo biológico, y ahí es donde se crea el conflicto que nos impide dormir las horas completas que necesitamos. Vamos a profundizar un poco y a echarle un vistazo a la estructura de nuestro descanso, lo que los especialistas llaman la arquitectura del sueño. Imagínese el sueño como un edificio de muchos pisos. Cuando éramos jóvenes, bajábamos sin problema a las plantas inferiores, las más sólidas, la fase de sueño profundo. Justo ahí es donde el cuerpo se reparaba y se recuperaba de verdad. Pero con los años, ese ascensor ya no funciona tan bien. Pasamos mucho más tiempo en los pisos de arriba, en las fases de sueño ligero. ¿Y qué significa esto en la práctica?
pues que hasta el más mínimo ruido nos puede despertar. Un coche que pasa, el crujido de una puerta, o incluso el tic-tac de un reloj que antes ni notábamos. Nuestro sueño se vuelve más superficial y se fragmenta, es decir, se interrumpe. Es posible que se despierte varias veces durante la noche, aunque luego no lo recuerde. Y ese despertar a las 4 de la madrugada es, sencillamente, el momento en el que un ciclo de sueño ligero coincide con un pequeño ruido exterior o una señal interna del cuerpo. Como la profundidad del sueño ya no es suficiente, le resulta imposible volver a caer dormido. Es como si estuviéramos nadando justo en la superficie del agua, donde cualquier pequeña ola nos saca inmediatamente a flote. Y ahora, hablemos del director de orquesta de nuestras mañanas, la hormona cortisol. La mayoría la conoce como la hormona del estrés, pero su función va mucho más allá. El cortisol es fundamental porque se encarga de que nos despertemos. Lo normal es que su nivel sea mínimo durante la noche y empiece a subir suavemente hacia la mañana, llegando a su máximo, a su pico, alrededor de las 8, justo para darnos esa energía y vitalidad que necesitamos para el día. Pero, con el paso de los años, este mecanismo perfectamente sincronizado se desajusta. El momento de máxima producción de cortisol se adelanta. En lugar de despertarnos a las 7 de la mañana, comienza su llamada de atención a las 4, o incluso a las 3 de la madrugada. En ese instante, nuestro cuerpo recibe una potente señal bioquímica que dice, arriba, es hora de activarse. Y aunque físicamente no hayamos descansado lo suficiente, resulta muy complicado ignorar o resistir esa orden. Si a esto le sumamos un poco de estrés o esas preocupaciones que a menudo nos asaltan en el silencio de la noche, la producción de cortisol se dispara aún más, y así se crea un círculo vicioso. Nos despertamos por esa liberación temprana de cortisol. Empezamos a agobiarnos pensando que ya no podremos dormir, lo que aumenta nuestro nivel de estrés y, por ende, el cortisol, eliminando por completo cualquier posibilidad de volver a conciliar el sueño. Si decimos que el cortisol es el despertador de la mañana, la melatonina es, sin duda, nuestra canción de cuna de la noche. Esta hormona tan importante se genera cuando hay oscuridad y le dice a todo nuestro cuerpo, es hora de descansar. Actúa bajando la temperatura, ralentizando todas las funciones y ayudándonos a caer en un sueño profundo. Pero aquí viene la parte difícil. Por desgracia, a medida que nos hacemos mayores, nuestro organismo fabrica cada vez menos melatonina. Esta es la razón principal por la que a muchos de nosotros, la gente mayor, nos cuesta tanto conciliar el sueño y, lo que es peor, mantenerlo toda la noche. Y hay otro problema. La producción de melatonina es extremadamente sensible a la luz. Piense en esto. Incluso una luz breve en mitad de la noche, como encender la bombilla para ir al baño, puede detener su producción en seco. Imagínese entonces la luz que nos entra por los ojos, cuando miramos la televisión, la tableta o el móvil, justo antes de acostarnos. La temida luz azul que emiten estos aparatos es la que mejor suprime la melatonina. Engaña a nuestro cerebro, que cree que es pleno día, y se niega a iniciar el proceso de sueño. El resultado es que nos vamos a la cama con muy poca de esta hormona del sueño. Nuestro descanso se vuelve muy superficial. Y cualquier cosa, ya sea que el cortisol se active demasiado pronto, o que haya un poco de ruido, nos saca fácilmente de los brazos de Morfeo. Vayamos a una causa tan simple y prosaica que a menudo la pasamos por alto, pero que resulta ser una de las principales saboteadoras del sueño nocturno. Hablamos, por supuesto, de la necesidad de ir al baño. Con la edad, nuestro sistema urinario experimenta cambios. Los músculos de la vejiga tienden a debilitarse, y en el caso de los hombres, la próstata suele aumentar de tamaño. Además, los riñones pueden empezar a producir más orina justo durante la noche. Como resultado, esas visitas nocturnas al baño, lo que técnicamente llamamos nicturia, se convierten en algo habitual. Uno pensaría, ¿qué tiene de malo? Simplemente vas y vuelves a dormir.
Pero la realidad es que no es tan sencillo. En primer lugar, la mera necesidad de levantarse ya rompe la arquitectura del sueño, sacándonos de esa fase profunda y llevándonos a una más ligera. En segundo lugar, al incorporarnos de la cama, encendemos alguna luz, aunque sea un simple piloto o una lámpara de noche. Y como ya sabemos, esto es un golpe directo a la producción de melatonina. En tercer lugar, nos movemos. La temperatura corporal aumenta y el cerebro se activa. Y entonces, al volver a la cama, descubrimos que el sueño ha volado. El cerebro ya se ha encendido. Y reiniciar el proceso de conciliación del sueño puede ser extremadamente difícil, especialmente si esto ocurre a las 4 de la mañana, justo cuando el cortisol ya está empezando a hacer acto de presencia. Centrémonos un momento en la noche. Verán cómo gestionamos las últimas 2 o 3 horas antes de meternos en la cama. Es lo que determina si luego nos despertamos a las 4 de la mañana, sin poder volver a dormir. Es habitual que muchos de nosotros pasemos ese tiempo delante de la tele, casi por costumbre. Pero piensen en esto. Una pantalla brillante y parpadeante, el sonido alto y a menudo, las noticias tan inquietantes o el argumento tenso de una película. Todo eso es un estímulo potentísimo para nuestro sistema nervioso. En lugar de relajarse y prepararse para el descanso, el cerebro se pone en estado de alerta máxima. Además, esa luz intensa de la pantalla, como ya sabemos, bloquea la producción de melatonina. El resultado es que usted se acuesta sobreexcitado y con los niveles de la hormona del sueño muy bajos. Al cuerpo no le da tiempo a entrar en modo de descanso. Aunque consiga dormirse por puro agotamiento, el sueño será superficial y estará lleno de interrupciones. Y en cuanto termine esa primera fase profunda, cerca de las 4 de la mañana, su mente, que sigue alterada, saltará a la superficie y no le dejará conciliar el sueño otra vez. La falta de una buena higiene del sueño y de un ritual nocturno que nos calme es uno de los fallos más comunes. Y lo más importante, es un fallo que se puede corregir muy fácilmente. La pregunta de ¿qué cenar para conseguir un buen descanso? Es casi tan importante como la de la dieta o el peso. Lo que tomamos antes de acostarnos, ya sean comidas o bebidas, puede ser como una nana o, por el contrario, un verdadero saboteador de nuestro sueño. Empecemos por el enemigo número 1, el café y la cafeína. Muchos piensan, me tomé el café a las 4 de la tarde, así que ya no pasa nada para la noche. Esto es un error garrafal. La cafeína puede quedarse circulando en el cuerpo hasta 8 o incluso 10 horas en algunas personas. Así que, esa tacita de café o ese té fuerte que se tomó a media tarde, le va a pasar factura con el insomnio de madrugada. El siguiente gran enemigo es el alcohol. Es verdad que una copita de vino puede ayudar a relajar el cuerpo y a caer rendido más rápido. Pero cuidado, esto es una trampa. El alcohol estropea la calidad del sueño, ya que elimina la fase REM, que es crucial para procesar la información y la memoria. Cuando el cuerpo metaboliza el alcohol, se produce el llamado efecto rebote, que lo despierta de golpe, a menudo justo a las 3 o las 4 de la madrugada. Y el último punto clave: si cena alimentos muy pesados, muy grasos o con mucho picante, está obligando a su estómago a trabajar a marchas forzadas, justo cuando usted intenta apagar el motor y descansar. Esto puede provocarle digestiones pesadas, ardor de estómago y subidas de temperatura corporal, lo que hace imposible conseguir un sueño reparador y profundo. Es muy habitual que muchos de nosotros, a nuestra edad, tomemos varios medicamentos de forma regular para mantenernos sanos. Y por supuesto, eso está muy bien. Pero, ¿con qué frecuencia revisamos la sección de efectos secundarios en el prospecto? Cuidado, porque ahí puede estar la clave de esas noches en vela. Hay muchos fármacos que, por desgracia, tienen un impacto negativo en la calidad de nuestro descanso. Pensemos, por ejemplo, en los medicamentos para la presión alta. Algunos, como los beta-bloqueantes, pueden llegar a disminuir la producción de melatonina, que es la hormona natural del sueño. Otro caso son los diuréticos, o pastillas para orinar.
Si usted las toma por la tarde o por la noche, es muy probable que le obliguen a levantarse varias veces al baño. Adiós al sueño profundo. Además, algunos antidepresivos pueden provocar insomnio o hacer que nuestro sueño sea mucho más ligero e interrumpido. Y los corticoides o esteroides, que se usan para tratar inflamaciones, tienen un efecto estimulante muy fuerte. Nos activan demasiado. Incluso las medicinas sin receta que tomamos para un simple resfriado suelen llevar sustancias que nos impiden dormir bien. Recuerde, es absolutamente vital no automedicarse ni dejar de tomar ningún medicamento por cuenta propia. Nunca. Pero si usted nota que sus problemas de sueño comenzaron justo después de empezar un nuevo tratamiento, coméntelo inmediatamente con su médico de cabecera. Él podrá buscar un medicamento alternativo o ajustar la hora a la que lo toma, para que afecte lo menos posible a su merecido descanso nocturno. Siempre decimos que moverse es vida. Y esta frase tiene mucho que ver con lo bien que dormimos. Una de las razones menos obvias por las que nos despertamos por la noche es la falta de ejercicio o actividad durante el día. Nuestro cuerpo, para descansar bien de verdad, necesita lo que llamamos un cansancio saludable. Si hemos pasado el día entero sentados en el sillón, el organismo simplemente no ha gastado la energía suficiente. Al no haber consumido esa energía, no tiene un motivo de peso para sumergirse en ese sueño profundo y reparador que tanto necesitamos. La consecuencia es que dormimos de forma superficial e inquieta. Sin embargo, la actividad física moderada hace auténticas maravillas. Cosas como pasear a diario, hacer gimnasia suave, nadar o practicar la caminata nórdica nos ayudan a regular los ritmos circadianos. Estos ejercicios elevan ligeramente nuestra temperatura corporal, y el descenso posterior de esa temperatura por la noche le da la señal a nuestro organismo de que es hora de ir a la cama. Además, moverse es la mejor manera de controlar el estrés y la ansiedad. Nos ayuda a quemar ese exceso de cortisol y adrenalina, calmando así nuestro sistema nervioso. Eso sí, la regla de oro es evitar cualquier deporte intenso 3 o 4 horas antes de acostarse, para no sobreexcitar el cuerpo. Pero, por otro lado, un paseo ligero al atardecer o unos minutos de estiramientos sí serán muy beneficiosos. Para muchos de nuestros mayores, la siesta es algo sagrado, casi intocable. Un pequeño descanso después de comer parece la manera perfecta de recargar energías. Y la verdad es que tienen razón. Una siesta corta, que no pase de 20 o 30 minutos, realmente nos ayuda a mejorar el ánimo y la concentración. Pero, ojo, aquí es donde reside un gran peligro. Si esa cabezadita se alarga demasiado, más de media hora o 40 minutos, o si la echamos ya muy tarde, pasadas las 4 o 5 de la tarde, corremos el riesgo de robarle horas de sueño a la noche. La siesta reduce lo que llamamos la mopresión del sueño. Es, básicamente, esa necesidad acumulada que tiene nuestro cuerpo de descansar a lo largo del día. Imaginen que es un depósito o una copa que se va llenando. Para dormir bien por la noche, ese depósito debe estar completo. Si dormimos demasiado por la tarde, vaciamos esa copa. Al llegar la noche, a nuestro organismo le faltará el estímulo o la necesidad para entrar en un sueño profundo y reparador. El resultado es que pasaremos la noche dando vueltas en la cama, y nuestro descanso será, inevitablemente, más ligero e interrumpido. Si sienten esa necesidad de reposar un rato, háganlo bien. Que sea siempre a primera hora de la tarde y nunca, nunca, más de media hora. Pongan una alarma o un despertador. No vaya a ser que se les peguen las sábanas. Llega la noche, la casa se queda en silencio. Se apaga el televisor. Y de repente, nos encontramos a solas con nosotros mismos. Y es entonces cuando empieza todo. Esas ideas y pensamientos que durante el día estaban ocultos o ahogados por el trajín, salen ahora a la superficie. Empezamos a repasar conversaciones, a darle vueltas a la cabeza por la salud, a preocuparnos por los hijos, los nietos y, claro, por la economía. Este torbellino mental, o esta ronda de pensamientos,
Es un potentísimo activador de nuestro sistema nervioso simpático, que es la parte que gestiona la famosa reacción de lucha o huida. El cuerpo, siguiendo esta señal de alarma, entra inmediatamente en modo de combate. El corazón se acelera, los músculos se tensan y suben los niveles de cortisol. Es obvio que conciliar el sueño en este estado de alerta es casi una misión imposible. Pero si por casualidad conseguimos dormirnos, la ansiedad no desaparece. Se queda latente en el subconsciente, provocando un sueño muy ligero y superficial. Y entonces llega el momento crítico. Las 4 de la madrugada. Es justo cuando pasamos de un ciclo de sueño a otro, un momento donde nuestras defensas psicológicas están más débiles. En ese instante, todas esas preocupaciones retenidas salen con una fuerza renovada. El cerebro se despierta con el falso propósito de solucionar los problemas. Y así, caemos en una trampa de ansiedad que nos mantiene despiertos hasta que llega el día. Esta es, sin duda, una de las principales razones psicológicas por las que nos despertamos tan temprano. La jubilación, la pérdida de seres queridos, el ver cómo los hijos se van de casa. Todas estas situaciones pueden provocarnos una profunda sensación de soledad e incluso llevarnos a una depresión. Y ojo, porque estos estados emocionales son los principales enemigos de un buen descanso. La depresión y el insomnio siempre van de la mano, creando un verdadero círculo vicioso. Por un lado, estar emocionalmente deprimido altera el equilibrio químico del cerebro, incluyendo las sustancias que regulan el sueño. Esto nos provoca problemas para conciliar el sueño, nos hace tener un descanso muy interrumpido y, por supuesto, nos llevan a esos despertares muy tempranos que son el síntoma clásico de la depresión. Por otro lado, la falta crónica de sueño, el no dormir lo suficiente, agrava los síntomas depresivos. Nos agota el sistema nervioso, nos dificulta manejar las emociones y nos vuelve más irritables y apáticos. La sensación de soledad también tiene un papel importante. Sentirse vulnerable o abandonado puede mantener el sistema nervioso en un estado de tensión constante, impidiéndole relajarse del todo y alcanzar ese sueño profundo y reparador que tanto necesitamos. Si usted siente que el problema no son solo malos hábitos, sino que está afectando a su estado de ánimo o a su salud mental, por favor, no tenga reparo en buscar la ayuda de un buen profesional. Permítanos exponer esta paradoja. Cuanto más miedo tiene uno a no poder conciliar el sueño, menos probable es que lo consiga. A este fenómeno se le conoce como el insomnio condicionado. Todo suele empezar con unas pocas noches malas. Una vez, o quizás dos, usted se ha despertado a las 4 de la madrugada. Y ahora, justo al meterse en la cama, esa preocupación comienza a rondarle la cabeza. ¿Y si me despierto otra vez y soy incapaz de volver a dormirme? La cama, que debería ser un refugio de descanso y paz, se transforma en un lugar de tortura, el escenario de un fracaso anunciado. Esta ansiedad anticipatoria dispara el mecanismo que ya conocemos. Su cuerpo libera hormonas del estrés. Los músculos se tensan y el corazón se acelera. Usted mismo se está cargando de nervios y programándose para el fracaso. El cerebro establece una conexión fija e inmediata. Cama es igual a ansiedad e insomnio. Entonces, cuando se despierta en mitad de la noche, mira el reloj, ve esas temidas 4 de la mañana, y su primer pensamiento es, «Madre mía, otra vez, qué horror, me quedo en vela hasta que amanezca». Esta idea de pánico aleja de inmediato y definitivamente cualquier posibilidad de volver a dormir. Está creando una profecía autocumplida. En lugar de intentar relajarse con calma, comienza a luchar contra el sueño. Y debe recordar que, en esta batalla, el sueño nunca es el que pierde. Durante toda su vida, usted ha seguido un horario estricto. El despertador, el desayuno, ir al trabajo, la comida a la hora fijada y la vuelta a casa. Esta rutina no era solo una lista de tareas, era una estructura externa fundamental que sostenía y regulaba sus ritmos internos, sus ritmos circadianos. Al jubilarse,
Esta estructura desaparece. Ya no hay obligación de levantarse a las 7. Puede acostarse más tarde, ver la televisión hasta medianoche o echar una siesta cuando le apetezca. Parece la libertad total. Pero para nuestros relojes biológicos, esto es puro caos. Pierden sus referencias. Cuando no hay horarios fijos para levantarse, comer o realizar actividad física y mental, los ritmos circadianos empiezan a ir a la deriva. El organismo ya no sabe cuándo liberar las hormonas del sueño o las hormonas de la vigilia. Este desajuste hace que su descanso se vuelva impredecible y frágil. Puede dormirse sin problema por la noche, pero como sus relojes internos están desorientados, el cuerpo puede decidir que la noche ha terminado a las 4 de la mañana. Recuperar una rutina clara, especialmente manteniendo una hora de despertar fija, incluso los fines de semana, es la herramienta más poderosa para recalibrar sus relojes internos. Nuestro cerebro a menudo aprovecha las tranquilas horas de la noche para ponerse al día con el trabajo que dejamos pendiente durante el día. Esto es especialmente cierto cuando, mientras estamos despiertos, intentamos ignorar o esquivar problemas, asuntos sin resolver, o conversaciones incómodas. Dejamos estas cosas para otro momento, pero nuestro subconsciente no olvida absolutamente nada. Y justo entonces, a eso de las 4 de la madrugada, en la fase de sueño ligero donde el control consciente se debilita, esos cabos sueltos vuelven a aparecer. Es como si el cerebro dijera, bien, el dueño está durmiendo, nadie nos interrumpe, hora de pensar en cómo vamos a pagar las facturas. O tal vez, ¿qué intentaba decir la vecina con la cara que me puso? Comienza a masticar activamente estos dilemas, tratando desesperadamente de encontrar una solución. Naturalmente, este nivel de actividad mental es totalmente incompatible con el descanso. Activa justamente las partes del cerebro dedicadas al análisis y la planificación, eliminando cualquier rastro de somnolencia. Por eso, a veces es muy útil, antes de ir a dormir, coger un bolígrafo y papel y anotar todo lo que nos inquieta. Esta técnica tan simple ayuda a descargar esas preocupaciones de la cabeza, enviándole al cerebro el mensaje claro. Ya lo tengo apuntado. Me ocuparé de ello por la mañana. Recuerde, la noche está hecha para el descanso. Hemos hablado mucho de cómo la luz, sobre todo la azul, nos perturba el sueño al caer la tarde. Pero esa misma luz se puede convertir en su mejor amiga justo al despertar. Es la herramienta natural más potente para poner a punto nuestro reloj interno. Si lo que quiere es retrasar un poco esa hora de levantarse tan temprano, debe enviarle al cuerpo una señal clara de cuándo empieza realmente el día. Y no hay mejor señal que la luz brillante del sol. En cuanto abra los ojos, por muy temprano que sea, intente absorber una buena dosis de esa luz matutina lo antes posible. Lo ideal sería salir a la calle durante 10 o 15 minutos. Si eso no es posible, simplemente acérquese a una ventana, abra bien las cortinas y observe el cielo. No hace falta que mire directamente al sol. Basta con que sus ojos capten esa luz brillante del exterior. Esta señal viaja directa al cerebro y le indica: aquí está. Esta es la mañana de verdad. Si repite este sencillo gesto a diario, sus ritmos circadianos comenzarán a ajustarse paulatinamente. El organismo entenderá que la mañana real llega más tarde que a las 4 de la madrugada, y con el tiempo, empezará a sincronizar con ello tanto la liberación de cortisol como el final de su ciclo de sueño. Es un método increíblemente sencillo, pero de una eficacia asombrosa. El dormitorio, señores, debe estar asociado únicamente a 2 actividades: dormir y el amor. Y se acabó. No es una oficina, no es su sala de cine particular, ni mucho menos el comedor. Conviértalo en una auténtica cueva de descanso, en ese santuario personal que usted necesita. La primera regla, la regla de oro, es la oscuridad. Oscuridad total, absoluta. Utilice cortinas o persianas muy tupidas para bloquear cualquier luz exterior. Y atención a los detalles.
Tape con cinta aislante todos esos pequeños pilotos luminosos que traen los aparatos electrónicos. Incluso el brillo más sutil interfiere en la producción esencial de melatonina. La segunda clave es el silencio. Si tiene problemas con el ruido de la calle o con los vecinos, no dude en usar tapones o incluso un generador de ruido blanco. En tercer lugar, el frescor. La temperatura perfecta para conciliar el sueño oscila entre los 18 y los 20 grados. Recuerde, ventile la habitación antes de acostarse. Es fundamental. Y por último, elimine cualquier tipo de estímulo o distracción. El primero y principal, el televisor. Jamás trabaje con el portátil en la cama. No coma en la cama. Su cerebro debe tener un mensaje clarísimo. Esta cama es única y exclusivamente para descansar. Cuando usted sigue estas sencillas pautas, está creando un reflejo condicionado muy poderoso que le ayudará a conciliar el sueño más rápido y, sobre todo, a disfrutar de un descanso mucho más reparador. No podemos pretender pasar de la actividad intensa al sueño profundo de la noche a la mañana. El organismo, ya sabe, necesita un tiempo para relajarse y cambiar el chip al modo descanso. Por eso, cree su propio y personal ritual para ir a la cama, y repítalo cada noche a la misma hora. Esto actuará como una señal clara para su cuerpo y su mente. Pronto toca dormir. ¿Qué puede incluir esta rutina? 1 hora o 1 hora y media antes de acostarse, apague el televisor y deje a un lado el móvil y la tableta. Baje la intensidad de la luz en toda la casa. Es mejor usar luces nocturnas o lámparas con un tono cálido y amarillo. Dese un baño o una ducha caliente. Esa subida y posterior bajada de la temperatura corporal le ayuda muchísimo a conciliar el sueño. Prepárese una buena taza de infusión de hierbas, manzanilla, menta o melisa. Pero, ojo, nada de té negro o verde. Lea un buen libro en papel, pero que sea algo tranquilo. Nada de historias emocionantes o que le causen ansiedad. Una novela clásica o algo de poesía suele ser perfecto. También puede poner música suave y relajante, o sonidos de la naturaleza. Haga estiramientos muy ligeros o ejercicios de respiración. Lo fundamental es que estas acciones sean agradables y realmente le calmen a usted. Si repite este ritual de forma constante, día tras día, creará un hábito sólido que funcionará como su nana personal. Ya hemos charlado sobre lo que es mejor evitar comer y beber antes de ir a la cama. Ahora, hablemos de lo que sí nos conviene y nos ayuda a dormir mejor. La cena ideal debería ser ligerita, pero, ojo, tiene que llevar ingredientes que ayuden a nuestro cuerpo a producir las hormonas del sueño. Para esto, incluya alimentos ricos en triptófano. Este es el aminoácido clave que luego se transforma en serotonina y finalmente en melatonina. Encontrará triptófano en el pavo, el pollo, los plátanos, los frutos secos y algunos quesos. Para que este triptófano se asimile mejor, combínelo con hidratos de carbono complejos. Piense en pan integral, avena o arroz integral. Por ejemplo, una cena ligera perfecta podría ser un trocito de pavo al horno acompañado de verduras. Si justo antes de acostarse siente un hambre que le impide conciliar el sueño, se permite un pequeño tentempié, un plátano, un puñado de almendras o, mejor aún, un vaso de leche caliente. Son opciones excelentes. No es casualidad que a los niños se les dé leche por la noche. Contiene triptófano y, además, calcio, que es el que ayuda a nuestro cuerpo a absorberlo. Y por supuesto, no olvide el control de líquidos. Intente beber la mayor parte del agua durante el día. 2 horas antes de acostarse, es fundamental limitar lo que bebe para no tener que levantarse varias veces al baño durante la noche. Pero cuidado, tampoco se trata de pasar sed. Un traguito de agua nunca viene mal. Y bueno, a pesar de todos los trucos y esfuerzos, ha pasado. Se ha despertado. Son las 4 de la mañana. El error más grande que se puede cometer es empezar a entrar en pánico e intentar obligarse a dormir a toda costa. Ojo, no mire el reloj. Eso solo va a aumentar su ansiedad. Y ni se le ocurra coger el móvil.
La luz azul lo despertará del todo. Tampoco empiece a dar vueltas y a suspirar en la cama. Si ve que no logra conciliar el sueño en 15 o 20 minutos, levántese, ¿sí? Tal cual. Su cama no debe asociarse con esa espera agonizante. Levántese y vaya a otra habitación. Busque algo muy aburrido y monótono que hacer, y hágalo con luz tenue. Puede leer el manual de algún electrodoméstico, dedicarse a doblar los calcetines por colores, o quizá hojear una revista vieja. Nada de pantallas, nada de trabajo, y nada de ponerse a limpiar. La idea es que su cerebro se aburra tanto, pero tanto, que por sí mismo quiera volver a dormir. En cuanto sienta esa somnolencia, regrese a la cama. Este sencillo método ayuda a romper el círculo vicioso de cama, ansiedad, insomnio, y enseña a su cuerpo a manejar mejor esos despertares nocturnos. Bien, hagamos un resumen de todo. La conclusión más importante que debemos llevarnos hoy es esta. Despertarse a las 4 de la madrugada no es algo inevitable que venga con la edad. Se trata de un problema complejo, compuesto por muchas piezas. En este rompecabezas influyen el desajuste de nuestro reloj interno, los cambios en la arquitectura del sueño, los desequilibrios hormonales y, lo más crucial de todo, nuestras propias costumbres y las preocupaciones que nos asaltan. Quizás lo más asombroso de todo es darnos cuenta de lo potente que es una herramienta tan sencilla como la luz de la mañana. Un simple paseo de 10 minutos, o simplemente mirar por la ventana nada más despertar, puede ayudar a normalizar su descanso mucho más que cualquier pastilla costosa para dormir. ¿No están ustedes indefensos ante este problema? Revisando su ritual nocturno, ajustando la alimentación, añadiendo un poco de movimiento a su día a día y, sobre todo, modificando la manera en que reaccionan a esos despertares nocturnos, pueden recuperar el control de su sueño. Esto no sucederá de la noche a la mañana, pero paso a paso. Podrán sintonizar de nuevo ese reloj biológico en la frecuencia correcta. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Si la información les ha resultado útil, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse los próximos episodios. Y ahora, la pregunta que les hago. ¿Cuál de todos estos consejos van a probar hoy mismo? O quizás tienen ustedes algún secreto propio, un truco infalible para dormir bien que ya esté más que probado. Compartan su experiencia en los comentarios. Su sabiduría puede ser de gran ayuda para otros. Les deseo una muy feliz noche y un sueño reparador.